Bien, buenos días. Tal como habíamos ya anunciado, estos días tenemos, digamos, un ritmo de clases un poco distinto, ¿no? Porque el martes pasado tuvisteis la conferencia de la profesora Laurence Thieu sobre Argelia. Hoy tenemos esta charla con Xavier Aboueid. Y mañana, a la misma hora, tenemos una charla sobre la situación política actual en Argelia, ¿no? Después de las elecciones y con un foco especial en los movimientos sociales, ¿no? También os recuerdo que hoy a las 7 en Casa Árabe tiene lugar una conferencia, ¿no? Dentro del marco de Aula Árabe Universitaria, y precisamente es la conferencia que hemos pedido nosotros desde el grado, ¿de acuerdo? Es una charla sobre el Sahel, ¿no? Digamos, sobre el significado, ¿no?, que hoy supone esa zona de transición periférica para algunos estados, pero con unas dinámicas propias, que va precisamente a impartir el ponente que mañana viene aquí a la universidad, ¿no? Así que sí que os pediría, tanto los que tenéis la voluntad de asistir pues, al ciclo de Aula Árabe Universitaria, como aquellos que no, hagáis hoy una excepción, ¿no? y os asoméis a la charla, ¿no? Recordad que Casa Árabe está en el centro de Madrid, cerca del Retiro, ¿no? Y la charla es a las 7, ¿vale? Muy bien, pues hoy, aprovechando que ha venido para otras actividades a Madrid, contamos con Xavier Aboueid, que viene de Palestina, de Ramallah. Va a dar la charla en español porque es de ascendencia palestina chilena y que tiene una larga experiencia en diplomacia, porque ha estado implicado pues, en el Departamento de Negociaciones de la OLP durante mucho tiempo, ha estado especialmente implicado en algunos procesos, como las cuestiones de reconocimiento del Estado o el papel de Palestina en Naciones Unidas, pero además, como politólogo, ha trabajado desde hace tiempo sobre el tema que vamos a tratar hoy, ¿no?, que es el de esa realidad de comunidades de confesión cristiana en Oriente Medio, un tema que ya comentamos, ¿no?, al hablar de la heterogeneidad, ¿no?, sociocultural de la región, cuando veíamos un poco algunos parámetros en las clases iniciales de la asignatura. Y dado que es autor, además de un libro sobre esta cuestión, lo tenéis ahí citado, pues tenemos la oportunidad pues hablar con alguien que conoce bien el tema, ¿no? Así que él primero hará una exposición un poco sobre qué significan los cristianos en la región, el caso de Palestina, etcétera, y luego tenemos tiempo como para exprimirle y hacerle todas las preguntas imaginables, ¿no? De todas formas, bueno, pues estamos iniciando la asignatura, no nos hemos metido todavía a fondo, por lo tanto es posible que haya algunas preguntas un poco generales, ¿no?, sobre cuestiones de la región o sobre la cuestión palestina, porque no hemos centrado todavía en materia, ¿no? Pero como los estudiantes de este grupo tienen o están ya inmersos en la lectura del libro de Rogan, ¿no?, sobre historia de los árabes, lectura obligatoria, para que se hagan una visión un poco histórica de conjunto, bueno, pues seguro que algunas cuestiones ya las tienen claras, ¿no? Muy bien, pues le doy la palabra a Xavier, que además, si indagáis un poco, veréis que la prensa española ha recurrido muchas veces a él, con entrevistas, con artículos, etcétera, ¿no? Así que tienes la palabra. Profesor, muchas gracias y gracias a ustedes por estar acá. Intentaré hablar lo menos posible para poder recibir sus preguntas. Entendiendo que este es un tema que a lo mejor bueno, yo como palestino cristiano yo he vivido toda mi vida con esto, pero entiendo que es un tema en el cual existe mucha ignorancia, incluyendo de gente que se llama a sí mismas expertos en Oriente Medio.
Entonces, cuando se habla del tema de los cristianos en Oriente Medio y particularmente en Palestina, se toma de una perspectiva casi como que si es que la presencia cristiana en la región fuese una presencia colonial. Es decir, acá han llegado misioneros que han puesto una iglesia en algún lugar, algo así como que si es que el cristianismo fuese una invención de Occidente. Pero la Biblia no se dio en Europa, se dio en Palestina y en otros lugares de la región, como Siria, Egipto, etc. Por ende, es muy importante entender la situación de los cristianos, no solamente desde el punto de vista actual, que es bastante difícil, pero sí también desde un punto de vista del contexto de cómo las naciones en el mundo árabe y particularmente la zona del levante del Mediterráneo, Siria, Líbano, Jordania, Palestina, se empezaron a formar y el rol que los cristianos tuvieron en ellas y por qué también la presencia cristiana es tan peligrosa para quienes intentan colonizar ese lugar. Y ahí a lo mejor podemos partir, digamos, de forma extremadamente simplista, porque yo respeto bastante a la gente que se hace experta en algo. Yo no soy experto en orientalismo de Edward Said, pero si me quedó algo marcado de Edward Said, que por lo demás un palestino cristiano, que es el principal intelectual palestino por lo menos del siglo XX, es que Occidente empieza a generar reflexiones de Oriente, o una caricatura más bien, es decir, de Oriente, que eventualmente hace que le sea más fácil colonizarlo. Entonces, cuando se habla de Oriente, no se habla de un lugar donde existe una multiculturalidad, donde existe más de una confesión religiosa, donde existe más de un idioma, donde existe más de un origen, sino que se habla, bueno, acá son todos un grupo de musulmanes, beduinos, por lo demás, o sea, ni siquiera musulmanes asentados, digamos, sino que beduinos, lo que hace más digerible el que se pueda colonizar. El movimiento sionista, por ejemplo, uno de los principales mitos fundacionales del movimiento sionista es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Y desde ese punto de vista, cuando empiezan a llegar y se dan cuenta que había gente, hay algunos que dicen sí, pero era un desierto, que lo tuvimos que convertir en un vergel. Cosas que, si es que uno se fija en la información que hay sobre Palestina de hace 100 años, 150 años, 200 años, son mitos. Pero que hay gente, incluyendo, por ejemplo, nada menos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que repite esas cosas. Y hay muchos políticos, sobre todo la derecha europea, que repiten esa clase de cosas. Y entonces, al final de esta presentación, yo creo que a más de alguno de ustedes, y si les sucede esto, yo creo que habré triunfado con lo que les voy a decir. Se cuestionarán, bueno, ¿no es que las derechas en Europa se sienten tan cercanas a la Iglesia y están tan preocupadas de los valores cristianos y tan preocupadas de la existencia cristiana? ¿Por qué es que las derechas en Europa en general, no todos, pero en general, se están aliando justamente con los que están haciendo desaparecer la herencia cristiana en esta región y particularmente en este caso, el caso de Palestina? Miren, para entender y ponernos en contexto de la situación de Palestina, vamos a intentar ir, para que les sirva esto algo más que solamente el tema de los cristianos, vamos a ir rápidamente en una especie de línea de tiempo y vamos a volver a mediados del siglo XIX, cuando quienes controlaban Palestina en ese tiempo era el Imperio Otomano. En ese momento en Palestina habían judíos, cristianos y musulmanes. Los judíos eran bastante pocos y en su mayoría, no todos, pero en su mayoría eran ciudadanos de países europeos que vivían en Palestina, básicamente por razones religiosas, no había un proyecto político detrás de eso. Y los cristianos componían, dependiendo de las fuentes, entre un 10 y un 20% de la población. Al año 1867, el 90% de los cristianos en Palestina eran ortodoxos. Es un detalle importante, porque no sé cuánto algunos de ustedes habrán leído sobre el tema de los cristianos y sobre todo los ortodoxos en Oriente Medio y en Palestina.
Pero en ese momento, y ya por algunos siglos, había una disputa muy importante en el Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén entre los nativos árabes y la jerarquía griega del Patriarcado Ortodoxo. Que en otras palabras, hay un momento en la historia de estas cosas maravillosas del tiempo otomano que uno no se explica. Los otomanos trajeron a un griego para que se haga cargo del Patriarcado Ortodoxo, que era árabe. O sea que si uno se pone a ver de un poco después de la historia, dice, pero ¿qué acaso los otomanos, los turcos no peleaban siempre con los griegos? Pero bueno, ellos trajeron un griego y lo pusieron a cargo del patriarcado. Y con eso se generó un monopolio griego sobre el patriarcado ortodoxo que tuvo tres principales consecuencias para la población cristiana. Por un lado, la falta de servicios, porque a la jerarquía griega le importaba muy poco la situación, cómo vivía la gente. Por otro lado, la falta de sacerdotes que estuviesen lo suficientemente educados para poder vincularse con la gente. La mayoría, de hecho, no hablaban árabe. Y tercero, una situación donde la congregación misma no tenía derechos a decidir sobre qué es lo que sucedía en la iglesia. ¿Y por qué digo que esto es tan importante? Porque si ustedes leen, por ejemplo, a Rashid Khalidi, que creo que lo tendrán, no sé qué es, por lo menos el intelectual que yo conozco que más ha estudiado el tema del nacionalismo palestino. El origen del nacionalismo palestino viene de esa disputa en la Iglesia Ortodoxa. Es decir, si uno se pone a ver el origen de cuando empiezan a haber reivindicaciones como pueblo, como nación, volvemos al siglo XIX con esta disputa en la cual la población ortodoxa palestina se empieza a levantar en contra de la jerarquía griega del patriarcado ortodoxo. También en Palestina habían armenios. Algo bastante interesante porque los otomanos controlaban toda la región. Hubo un genocidio armenio, pero en otra región controlada por los otomanos permitieron que los sobrevivientes del genocidio pudiesen llegar a otras partes, incluyendo Siria, Líbano y Palestina. Estaban los católicos también, que a través de los franciscanos, que tienen una presencia española muy importante, así como también principalmente italiano-francesa, que ellos sí tenían un concepto de la iglesia, no de iglesia local, sino que ellos iban con una mentalidad bastante venida de los cruzados, a decir, bueno, acá nosotros tenemos que custodiar, por eso se llama la custodia de Tierra Santa, tenemos que custodiar los lugares santos cristianos. Eso también es extremadamente importante para ver el tema de los conceptos. Un libro que yo no sé si van a leer, pero el que les guste este tema se lo recomiendo bastante, Las cruzadas vistas por los árabes por Amin Maalouf, donde se presenta una historia del tiempo de las cruzadas completamente distinto que esto que se dice de que Occidente iba a proteger los lugares santos del cristianismo, sino que todo lo contrario, muestra cómo estos ejércitos occidentales incluso quemaron las iglesias orientales que habían, mataron a comunidades completas, y de hecho Palestina tenía una mayoría de población cristiana hasta las cruzadas. Es decir, los que hicieron que los cristianos se conviertan en minoría en Palestina, efectivamente, si lo ven desde un punto de vista histórico, es en el periodo de las cruzadas, donde muchos los matan, muchos se van, muchos no pueden creer que se está llevando esta guerra barbárica por la religión y se convierten al Islam, y a otros se les fuerza a convertirse al Islam. Pero o sea, básicamente las cruzadas no llevaron ninguna alegría a los cristianos en la región. Y los católicos, digamos los franciscanos, la custodia de Tierra Santa llegaba aún con esa mentalidad. Y también a mediados del siglo XIX se suman las iglesias protestantes, también muy importantes. No por su número, los protestantes nunca han llegado a ser grandes números en la región, sino porque con todas estas disputas que habían en otras iglesias, particularmente en la iglesia ortodoxa, empiezan a haber movimientos en la élite intelectual cristiana, sobre todo élite intelectual ortodoxa, que dicen, bueno, nosotros no tendremos nuestra iglesia ortodoxa, ya no será nuestra iglesia,
pero podemos convertir a estas iglesias protestantes, particularmente la iglesia anglicana y también en menor medida la luterana, en iglesias nacionales palestinas. Y ahí se genera un núcleo muy interesante donde iglesias que son europeas, el protestantismo nace en Europa, no en Oriente Medio, se convierten en una especie de vínculo entre, por un lado, lo que son las aspiraciones por independencia y libertad de las poblaciones cristianas en Palestina en este caso, con el auge colonialista, particularmente británico, en el otro caso. Y es ahí cuando llegamos al fin del Imperio Otomano con la Primera Guerra Mundial y con el control británico, en este caso, de Palestina. Un control que los cristianos en un comienzo pensaron que iba a ser para beneficio de ellos. No solamente por tener una autoridad cristiana a cargo, sino que porque en ese tiempo se creía que Gran Bretaña y Francia, a través de lo que se conocía como el sistema de mandatos, iban a promover la libertad o la independencia de esas regiones que ellos estaban controlando. Pero en el caso de Palestina, Gran Bretaña viola el sistema de mandatos, incluyendo lo que se conoce como la Declaración Balfour en el mandato, es decir, la promesa británica de transformar Palestina en lo que se conoce como el hogar nacional judío, y también completamente negando los derechos políticos del pueblo palestino, de la población árabe que se encontraba en esa región, refiriéndose a esa población en términos de las comunidades no judías. Las comunidades no judías eran la inmensa mayoría, pero se refieren a ellos básicamente en esa condición por una serie de elementos que no es parte de esta exposición en particular, pero que son importantes de entender, como por ejemplo, en Gran Bretaña existía la idea, que es una idea fundamentalista que algunos conocen hoy en día como el cristianismo sionista, de la necesidad de que todos los judíos del mundo se vayan a vivir a Palestina. ¿Por qué? Porque existe esta idea en ciertos sectores evangélicos e incluso en algunos sectores católicos, en otras palabras, cristianos occidentales, de que con el retorno, entre comillas, retorno de los judíos a Palestina, el Mesías retornaría. Entonces, integrar la Declaración Balfour en el sistema de mandatos también tiene una razón religiosa. Por ejemplo, el primer obispo anglicano de Jerusalén era un judío converso, un rabino converso. Y el primer trabajo que se le da a ese rabino es: usted no se preocupe de los árabes no son su comunidad. Usted preocúpese de convertir judíos al cristianismo. Porque esos son señales, algunos sectores, no toda la iglesia anglicana, pero algunos sectores creían de que esos eran señales de que el Mesías eventualmente podría retornar. Pero al poco tiempo de comenzado el mandato, o más bien no el mandato, sino que el control británico sobre Palestina, la gente se empieza a dar cuenta de que esto no era así. Ya se había hecho conocida la Declaración Balfour. El primer regente británico en Palestina es un judío sionista, Herbert Samuel, y se entiende evidentemente de que el mandato no iba a estar a favor de los palestinos. Y los palestinos cristianos ahí, en su gran mayoría, cumplen un rol esencial en la resistencia en contra de la presencia británica. Por ejemplo, la gran mayoría de la prensa en Palestina estaba controlada por cristianos. Y ahí es cosa de ver, por ejemplo, el periódico Filistín o Palestina, que era el principal periódico nacional palestino, de dos hermanos palestinos cristianos de Jaffa, principalmente Isa Laïssa, que es el más conocido de ellos, que es un periódico que en su origen está para denunciar los abusos de la jerarquía griega en contra de los árabes en el patriarcado ortodoxo, pero que termina convirtiéndose en el primer medio en Palestina en oponerse a la Declaración Balfour. Que de hecho en el primer aniversario de la Declaración Balfour sacan un panfleto en inglés
que era algo que no se hacía en la región, explicando, tanto en árabe como en inglés, lo que era la Declaración Balfour. Después había un escritor en Haifa muy importante para el nacionalismo palestino, Najib Nassar, que fue el primero que escribió un estudio importante sobre lo que era el sionismo y sus consecuencias, junto con un historiador de la familia al-Khalidi, un palestino musulmán en Jerusalén. El periodo del mandato británico genera toda una transformación demográfica en Palestina, por esta idea de convertir Palestina en un hogar nacional de los judíos. Entonces, había, por ejemplo, comunidades palestinas cristianas que habían emigrado por razones principalmente económicas durante los primeros años del siglo XX, sobre todo Latinoamérica. Habían ido a Latinoamérica, algunos de ellos habían logrado una buena situación económica en Latinoamérica. Al retirarse los otomanos, ellos ya con dinero querían volver, y Gran Bretaña les negó el derecho a retornar a Palestina. ¿Por qué? Porque decían que eran ciudadanos otomanos, es decir, enemigos de Gran Bretaña. No se les consideraba como ciudadanos indígenas de Palestina. Pero al mismo tiempo que se les negaba a esa gente poder volver, se empezó a promover la inmigración sionista hacia Palestina. Y eso es uno de los elementos más importantes para entender por qué el número de cristianos, o el porcentaje más bien, no el número, empieza a caer en Palestina, primero en el mandato británico. Y llegamos al fin del mandato británico en 1947 con los cristianos que eran aproximadamente un 10% de la población, un 10% extremadamente influyente. Si uno se fija, por ejemplo, en los nombres de los primeros diplomáticos palestinos que estaban a cargo de hacer lobby por la libertad de Palestina durante la década del 40, la gran mayoría de ellos eran cristianos, muy bien educados, sobre todo la Sorbonne en Francia, la Universidad de Londres. Ahí se recuerda mucho el nombre de Henry Cotton, Emile Gori. Había un historiador muy importante de origen libanés, pero asentado en Jerusalén, George Antonius, que también trabajó en esos lugares. Fuad Sabat, es decir, hay una serie de nombres que van saliendo durante ese periodo como los principales exponentes del nacionalismo palestino en Occidente, y de forma probablemente algo inocente. El liderazgo palestino de esa época creía que la presencia de cristianos en posiciones importantes iba a terminar convenciendo a Occidente de tomar una posición distinta. Este es un tema muy importante, porque cuando escuchamos hoy en día a políticos occidentales hablar de la situación de los cristianos en Oriente Medio, parece ser que los únicos cristianos que les importan son los que son perseguidos por musulmanes. Pero cuando estamos viendo la situación de los cristianos en Palestina, esos mismos políticos se quedan completamente callados. Y es algo muy parecido a lo que ocurrió con el Movimiento Nacional Palestino y la presencia de esos cristianos en el Movimiento Nacional Palestino. Cuando había una persona que se llamaba Henry, es decir, abiertamente cristiano, representando los intereses del pueblo palestino en Naciones Unidas, esa persona era prácticamente hecha callar por representantes de países que en teoría se preocupaban extremadamente por los cristianos, incluyendo, por ejemplo, el caso de Italia. Y llegado a 1948, es decir, cuando los esfuerzos de estos diplomáticos no se llevan a cabo, no fructifican, y cae Palestina en lo que se conoce como la Nakba, con la creación del Estado de Israel en mayo de 1948, existe un teólogo palestino que se llama Mitri Raheb, que él señala que los palestinos cristianos vivieron no una Nakba, sino que 3 Nakbas. Nakba significando catástrofe. ¿Por qué 3 Nakbas? Una Nakba fue demográfica. Los cristianos en plazo de un año pasaron de ser un 10% de la población, o cerca de un 10%, a menos de un 3% de la población. Hay una Nakba geográfica, es decir, se pierden una serie de aldeas que son ocupadas por Israel. Yo haciendo un estudio para una publicación que espero sea publicada en los próximos meses, saqué algo así como 1/3 de las iglesias en los territorios ocupados por Israel en 1948 tuvieron que cerrar,
porque toda la gente se había ido, y otro tercio bajó el porcentaje de feligreses a niveles de un 10%, incluso menos. Pero también había una nakba espiritual, porque esta gente no podía creer cómo los cristianos occidentales o sectores de cristianos occidentales, a los cuales ellos creían que se podrían vincular con ellos en virtud de poder salvar Palestina y poder salvarse, muchos de ellos consideraban los crímenes cometidos en contra del pueblo palestino como una bendición o como un acto divino. Y ese es un proceso que se da sobre todo en Europa después del Holocausto, porque hubo iglesias, sobre todo en países como, bueno, para qué decir Alemania, pero países, por ejemplo, como Holanda, e incluso países escandinavos, iglesias que habían asumido tesis antisemitas, iglesias que habían participado del Holocausto y que después de terminado el Holocausto empieza una especie de revisión de ellos mismos y con una sensación de culpabilidad tan grande que creen, en definitiva, que para ellos la salvación pasa por recuperar el daño. ¿Y quién paga el precio por ello? Son los palestinos. Entonces, claro, hubo un holocausto, es cierto, existió, 6 millones de judíos, según lo que dicen las estadísticas, fueron asesinados también. ¿Dónde fueron asesinados? ¿Fueron en Haifa, en Jerusalén, o fue en Varsovia o en Ámsterdam? Pero al final quienes terminaron pagando el precio fueron los palestinos. De ese capítulo hay que decir también de que hubo 15.000 soldados palestinos que combatieron con los británicos contra los nazis, resistiendo en muchas batallas también, sobre todo en las batallas que se dieron en el norte de África, y eso es algo que, digamos, poco valió al momento. Los palestinos cristianos fueron extremadamente inocentes. Si yo les cuento una historia muy personal, mi bisabuelo perdió 3 dedos de una mano intentando dinamitar un puente para ayudar al ejército británico a ocupar Palestina. Ellos ciegamente creían que el fin del Imperio Otomano y el comienzo del control británico iba a traer la independencia palestina. Pero eso es de un periodo anterior. Entonces, después de la Nakba, los centros de los palestinos cristianos pasan de Palestina al exterior. 2/3 de los palestinos cristianos aproximadamente son expulsados, se convierten en refugiados y se van principalmente a Jordania y al Líbano. Y desde Jordania y el Líbano se van a otros lugares, pero hasta el día de hoy se mantienen importantes comunidades palestinas cristianas en esos lugares, que hay que decir también, hasta el día de hoy no se les permite no solamente volver, como es la implementación de la resolución 194 de Naciones Unidas sobre el derecho de retorno de los refugiados palestinos, sino que incluso no se les permite visitas. O sea, es más fácil para un cristiano español hacer un peregrinaje en Tierra Santa que para un palestino originalmente de Jerusalén o viviendo en Amman o en Beirut. Entonces, esos elementos también son importantes de entender porque no tiene mucho sentido. Es esa gente que nace viendo la tierra de la cual ellos fueron expulsados, incluso por razones religiosas. Israel, que se autodenomina la única democracia de Oriente Medio que respeta los derechos de todos, incluso en ese sentido no se permite. Y el último punto tiene que ver con el periodo posterior a la ocupación de 1967. Quiero decir que me estoy saltando muchos puntos. Es simplemente para estar a tiempo. Porque si nos pusiésemos a hablar del proceso o de la participación de los palestinos cristianos en el movimiento nacional palestino, no nos podemos saltar ningún punto de la lucha nacional palestina. E incluso en los distintos lugares donde se encontraron. Por ejemplo, esa población palestina que queda dentro de Israel después de 1948, que Israel les denomina los árabes israelíes y que nosotros llamamos los palestinos ciudadanos de Israel, los orígenes de las primeras organizaciones que luchan por los derechos humanos de esa gente, por la igualdad de derechos, parten de esas iglesias. De hecho, particularmente en la iglesia anglicana, con un pastor que se llamaba Rafik Farah, que era un joven pastor en Haifa,
y que los israelíes le llamaron el pastor rojo por sus vinculaciones con el Partido Comunista, al cual él personalmente no quería mucho, pero siempre decía que el Partido Comunista por lo menos le daba una columna en su periódico y que él podía empezar a juntar a la gente desde ahí. Las primeras manifestaciones que se dan de los palestinos dentro de Israel se dan a comienzos de la década del 70, fines de la década del 60, con ciudadanos desplazados de dos aldeas palestinas cristianas, Ikrit y Kufr Bar'im, que están en la frontera con el Líbano, que incluso las cortes israelíes a estas personas que quedan desplazadas internamente, es decir, no refugiados que se van fuera de la Palestina histórica, sino que se quedan adentro, incluso las cortes israelíes le garantizan el derecho a retornar. Ningún gobierno israelí ha querido implementar esa decisión porque no han querido presentar, digamos, ningún referente. Y esas fueron las primeras manifestaciones, es decir, ese rol de los palestinos cristianos en general ha sido particularmente importante. Hay informes de la inteligencia sionista de la década del 20 que señalan que para ellos el problema son los cristianos y no los musulmanes. Y la lógica para decir eso es que como los cristianos eran una población bastante más educada por una serie de situaciones que se fueron dando, particularmente porque ellos tenían acceso a las escuelas de las iglesias y los otomanos no se preocuparon mucho de la educación de la población en general, tenían bastante más conocimiento de lo que eran sus derechos y impulsaban bastante más el tema de la lucha de liberación nacional. En los temas de alfabetismo, por ejemplo, también se genera una diferencia muy grande, sobre todo cuando estamos hablando de las mujeres. Ahora, en 1967 Israel ocupa lo que no había ocupado con anterioridad en 1948, es decir, ese 22% de Palestina, que es lo que se conoce como Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental y Gaza. 3 puntos importantes antes de concluir. Primero, la gran mayoría de los palestinos cristianos son de la zona ocupada en 1948. Es decir, no se puede hablar de cuánto ha bajado el porcentaje de los cristianos en Palestina sin hablar de la Nakba. Y no existe ninguna posibilidad de retomar cierta viabilidad para la presencia cristiana en Palestina si no es a través del derecho a retorno. Y eso es algo, digamos, muy importante porque los cristianos no están solamente en Belén, que es básicamente donde toda la prensa va cada Navidad y hacen historias sobre los cristianos. Los cristianos estaban en toda Palestina o prácticamente toda Palestina. Pero ese es el primer punto. Punto 2, los cristianos que quedaron en los territorios ocupados en 1967, en más de un 90% se encuentran en los 30 kilómetros que van entre Ramallah en el norte, Jerusalén, y Belén, Bet Yala y Bet Sahur en el sur. Son solamente 30 kilómetros. De hecho, la distancia entre Belén y Jerusalén son solamente 10 kilómetros. Y hoy, por primera vez en más de 2000 años de cristianismo, Belén y Jerusalén están divididas por un muro de anexión, ilegal según la Corte Internacional de Justicia, construida por Israel. Es decir, si yo quiero rezar en la iglesia del Santo Sepulcro, debo pedir un permiso militar a las fuerzas de ocupación israelíes, que en este momento no me lo dan. Ahora, el tema no son los permisos. El tema es que si es que vemos ese 90% donde están distribuidos y lo ponemos de frente a cualquier mapa que muestre la realidad de la ocupación israelí, la gran mayoría de las colonias israelíes, de los muros, de los puestos de control e incluso bases militares, se encuentran en esos 30 kilómetros. Es decir, digamos, la situación de hostilidad por parte de colonos y fuerzas de ocupación israelíes se dan principalmente en las zonas no solamente de mayor importancia para los cristianos, sino donde ellos en su gran mayoría viven. Y el tercer punto, que es importante entender, es que cuando hablamos de la ocupación israelí, no estamos hablando solamente de la ocupación en términos de su carácter colonial, es decir, los asentamientos o colonias que se están construyendo. La ocupación israelí es la ocupación de la tierra, incluyendo los recursos naturales, obviamente, y también es la ocupación de la gente. Es decir, la ocupación avanza de dos formas paralelas.
Una es a través de la expropiación de tierras palestinas, de la demolición de hogares palestinos, de la expropiación de hogares palestinos y la consiguiente expansión colonial, pero también a través de leyes racistas que hacen que, por ejemplo, Amnistía Internacional o Human Rights Watch definan que Israel comete el crimen de apartheid. Como por ejemplo, el hacer prácticamente imposible que una persona, por ejemplo de Belén, que se quiera casar con alguien de Jerusalén, lo pueda hacer. En otras palabras, en el Parlamento israelí se aprueba una ley donde se dice abiertamente que la reunificación familiar en los casos de no judíos es un peligro para la seguridad del Estado. También está fuera de la ley de ciudadanía, hay al menos 65 leyes que solamente discriminan en contra de la población palestina. Entonces, incluso para emitir una cédula de identidad palestina, se debe contar con la venia de Israel. Es decir, el registro de población palestino está controlado por israelíes. ¿Cómo eso puede afectar a la vida de una persona que vive en una ciudad, en teoría, bajo semiautonomía palestina? Por ejemplo, donde vivo yo, en Ramallah. Que si es que, bueno, pasa con mis vecinos, un chico con cédula de identidad palestina se casa con una chica norteamericana. La chica puede ir a vivir a Ramallah, probablemente le darán un visado, pero ese visado va a depender del humor que tengan los soldados israelíes. Entonces, un día puede recibir un visado de 3 meses y si es que la situación está bien, se lo pueden extender a 6 meses, pero después puede partir una intifada, entonces le dan 2 semanas y después de las 2 semanas tiene que salir y cuando vuelve la dejan 7 horas en la frontera y cuando quiere volver a entrar, esa misma persona se empieza a cuestionar, a ver, ¿cómo vamos a tener hijos en una realidad donde yo no puedo estar acá? Donde no hay una autoridad palestina que le puede garantizar a ella o un permiso de residencia, o por qué no decir la nacionalidad palestina, debido a que está casada con un palestino. Todas esas cosas hacen de que la vida, sobre todo en los sectores de clase media y media alta, hoy en día mucha gente se cuestiona la posibilidad de poder salir, sobre todo porque Palestina, a pesar de todos los problemas que tenemos, tienen algunos de los índices no solamente de alfabetismo más altos en el mundo, sino que tiene de los niveles de escolaridad y educacionales más altos en la región. Entonces hay mucha gente que termina lisa y llanamente saliendo, y para los cristianos en muchas ocasiones es más sencillo salir que para los musulmanes. En otras palabras, acá se está implementando, de cierto modo, el plan, y con esto termino, presentado el año 2017 por el actual ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. Y ese plan señala lo siguiente, y lo estoy simplificando completamente para poder pasar a las preguntas de ustedes. Los palestinos tenemos, bajo ese plan, 3 opciones. O nos vamos, o aceptamos vivir sin derechos, o lo que Smotrich se refiere a la solución militar, que en otras palabras significa que nos maten, como lo que está pasando en este momento en Gaza. En Gaza, que por lo demás tiene una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, la iglesia de San Porfirio en Gaza. San Porfirio es un santo de Gaza. Gaza aparece en la Biblia porque por Gaza la Sagrada Familia iba desde Jerusalén hasta Egipto y volvía por ahí. Muchos de los sitios arqueológicos de gran importancia para el cristianismo han sido destruidas en esta agresión israelí. Y lo más probable es que después de esta agresión no quede una comunidad cristiana en Gaza por primera vez en 2000 años. Vamos, esas son las magnitudes de lo que estamos hablando en estos momentos. Así es que entender la situación de los cristianos es entender en Palestina, es básicamente entender la situación del pueblo palestino. Y es imposible poder pretender
preocuparse por la situación de los cristianos sin impulsar una solución que primero termine con la ocupación israelí, que garantice igualdad de derechos para todos y que garantice el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Y yo creo que con eso yo puedo terminar y a lo mejor recibir algunas preguntas. Pues, muchas gracias, Javier. Ahora tenéis ocasión de plantear preguntas, incluso preguntas de contexto, ¿no? No necesariamente sobre temas concretos que haya podido levantar Javier, ¿no? A ver, voy a romper el hielo mientras vais pensando en alguna, ¿no? Una pregunta, ¿por qué en la emigración, digamos, de origen palestino desde el final del siglo XIX, principio del siglo XX, parece como que hay un sobrepeso de cristianos, ¿no? Uno, por ejemplo, va a Centroamérica o va a Chile, ¿no? O va al Caribe y encuentra mexicanos, chilenos, colombianos con nombres árabes, te dicen que son nietos, bisnietos de palestinos y además te dicen que son cristianos y del mismo pueblo, ¿no? ¿Por qué se generó eso en tiempos de los otomanos y cómo se mantuvo esa cierta conexión identitaria, ¿no? Yo no sé si existe una respuesta a eso, pero sí existen ciertas condiciones objetivas que se fueron dando. Punto uno, la inmigración desde el Levante, porque no solamente Palestina. Hacia Occidente se da en el contexto de una inmigración de este a oeste. Es decir, en el mismo tiempo que llegan inmigrantes árabes a las Américas, también llegan españoles, y llegan alemanes, y llegan italianos, y llegan franceses. Es decir, no es un fenómeno que va solamente desde el punto de vista de los árabes. Segundo, hay un tema de educación de por medio. Es decir, yo la escuela más antigua de Palestina que yo conozca es Terra Santa en Belén, que tenía otro nombre con anterioridad, que es la iglesia de la escuela de los franciscanos, creada en 1528. Ahora, una escuela que en 1528 pasaba 5 o 6 asignaturas, ¿cuál creen ustedes que puede ser una de las asignaturas que pasaban de seguro una escuela franciscana en Palestina? ¿Tienen respuesta? ¿Sí? Catecismo seguro. ¿Algo más? Idiomas. Y por una razón muy simple. Esto es algo que si es que alguno de mis amigos que son monjes franciscanos me escucha decir, se va a molestar mucho conmigo. Pero se los podría debatir en todo caso de forma respetuosa y académica. Los franciscanos en sus escuelas, que eran muy importantes en Palestina hasta el día de hoy, muy importantes en Palestina, enseñaban a los estudiantes a ser buenos receptores de peregrinos. Esa era la idea. Entonces les enseñaban, obviamente, religión, pero les enseñaban idiomas. Entonces uno ya tenía en núcleos como Nazaret, o Jerusalén, o Jaffa, o Belén, gente que hablaba italiano, francés, posteriormente inglés. Les enseñaban geografía, les enseñaban a hacer artesanías. No sé si ustedes han visto artesanías que vienen de Palestina, como de nácar o de madera de olivo, que eso todo viene de esa instrucción que se les empezaba a dar. Y de hecho, en la historia moderna de Belén, la primera gente de la que se conoce que sale de la ciudad son gente que va a vender artículos religiosos a Rusia y que abren tiendas de natividades, de cruces, de rosarios en Ucrania y en Moscú.
Cuando empieza la inmigración este-oeste, y esto es algo que me lo dijo una vez un amigo y que yo creo que no tiene mucho de científico, pero le encuentro mucha lógica. La gente iba a América. ¿Qué iban a saber si era Norteamérica, Sudamérica? Iban a algo que los llevaba a América. Y la condición que se da, por lo menos en Chile, porque Latinoamérica, Centroamérica debe ser distinto, pero la condición que se daba en Chile es que había poca población, un buen nivel de recursos naturales, es decir, se podía generar algo, pero yo creo que aún más importante, un clima mediterráneo. Un clima muy parecido al que estaba en Palestina. Habían 4 estaciones y eso hizo que se pudieran asentar de forma muy rápida, claro, los que llegaron a las zonas mediterráneas, hay otros que llegaron a otras zonas, pero yo creo que básicamente es una combinación. Bueno, y un último punto, el rol que ciertas órdenes religiosas jugaron. Es decir, hay casos de emigración que van, o sea, de hecho, muchos casos, donde un monje o un sacerdote de algún país en particular los envía recomendados a ese país. Van con cartas de los conventos de que esta persona nació en Belén. Iban como ciudadanos otomanos en esa Como época. ciudadanos otomanos. 100%. De hecho, se les llamaba turcos en América Latina, ¿no? Hasta hace muy poco. No palestinos, sino turcos. Hasta hace muy poco, sí. Simplemente una anécdota. En unas elecciones presidenciales de hace unos 10, 15 años en El Salvador, los 2 candidatos que postulaban a la presidencia, los 2, eran de origen palestino y del mismo pueblo en Palestina. Y cristianos. Los 2 cristianos y uno era Saka y otro Shafiq Handal, uno por la extrema derecha y el otro por el Partido Comunista. Es decir, eran los candidatos presidenciales en las elecciones del Salvador, ¿no? Del Salvador. Es decir, que hay una presencia todavía visible, aunque obviamente ni hablan árabe ni muchos de ellos tienen una conexión cercana, ¿no? Bueno, ahora hay un presidente también en El Salvador, pero es mejor no recordar el origen del mismo pueblo. También un poco para acercarlo al caso español y quizás en clase tendremos ocasión de hablar. España, el Estado español, tiene una institución pública. Es decir, una institución que pertenece al Estado, que se llama la Obra Pía de los Santos Lugares. Es una institución creada hace muchos siglos, por la que el Estado español es propietario de bienes en Palestina, pero también algunos bienes en Turquía, en África del Norte, etcétera, Chipre. Es decir, que el Estado español a día de hoy todavía es propietario de conventos, de iglesias, de tierras, de olivares, de prensas de olivos. Es decir, ¿y por qué? Porque el Estado era propietario de una serie de bienes que utilizaban precisamente los franciscanos, porque la misión del Estado español, y de hecho por eso se abre el Consulado Español en Jerusalén en el siglo XIX, es proteger a los franciscanos. A día de hoy, España tiene propiedades en Palestina. Fue una migración no deseada por los estados receptores, ¿no? Y eso va a generar unos lazos de solidaridad muy importantes que se verán potenciados precisamente por la ocupación de la Siria histórica, a la cual pertenece Palestina, y por supuesto con la Nakba y todo lo que ha ocurrido, ¿no? Creo que eso es importante para entender por qué, a pesar de que han transcurrido 120, 130 años incluso de las primeras migraciones, que por ejemplo en el caso de los sirios se inician después de 1860, libaneses también, por qué se mantiene esa identidad, por qué se mantiene esa conexión y por qué se mantiene el deseo de volver y de obtener, ¿no?, ese derecho al retorno, en el caso de los palestinos muy claro, y de la nacionalidad negada, ¿no? Javier lo ha explicado aquí muy bien, cosa que también ocurrió por parte de Francia y sigue ocurriendo. Cuando uno le pide a las autoridades francesas que le entreguen los papeles de los abuelos que emigraron cuando Siria y el Líbano estaban bajo la ocupación francesa, no lo hacen, ¿no? Esa era una precisión para entender un poco también el compromiso que hay por parte de estas comunidades
importantes en América. La segunda cuestión, agradecer a Xavier por ampliar el foco, sobre todo al principio de su conferencia, y no centrarlo solamente en la cuestión de los cristianos palestinos, ¿no? Y eso a mí me ha sugerido una reflexión, cuando él ha explicado muy bien cómo hay un intento por no solamente someterlos, sino que expulsarlos, porque los consideran la principal amenaza, y eso es evidente, porque no solamente el nacionalismo palestino, el nacionalismo árabe en general, el nacionalismo sirio en particular también, tiene su origen precisamente en esta cuestión de conseguir patriarcas que hablasen en árabe, no solamente el patriarcado de Jerusalén, también el de Antioquia, ¿no? Recordemos al patriarca Gregorio, tan importante, ¿no? Y de ahí van a surgir pensadores como Constantin Zureik, por ejemplo, Michel Aflaq, Antun Sade, en fin, hasta llegar a George Habash, por ejemplo, y todos recuperan esa tradición que tiene que ver con la lucha del cristianismo por tener patriarcas que hablasen en árabe. Y me ha sugerido una cuestión importante. Además de intentar expulsar a los cristianos de Palestina, lo que han intentado hacer además es aislarlos respecto al resto de los cristianos árabes, de los cristianos sirios, entendida Siria desde el punto de vista de la Siria natural o histórica, no la Siria en sus términos territoriales estatales actuales. Y cuento aquí una anécdota de una tía mía, ¿no? Que todavía vive, claro. Y ella recuerda cómo, siendo Damascena, pues iba habitualmente, antes del 48, a jugar baloncesto a Jerusalén, habitualmente. Y se recuerda también cómo esas peregrinaciones a las que se refería Xavier siempre incluían 2 o 3 puntos, ¿no? Sennaya en Siria, Malula y finalmente el Santo Sepulcro en Jerusalén y Belén, ¿no? Y todo lo que hemos dicho. Entonces, hay un interés por atomizar esto, por reducirlo, y creo que por ahí hay una reflexión que nosotros mismos deberíamos hacer, ¿no? Desde el punto de vista de situar el foco del problema. Y finalmente una pregunta muy concreta que tiene que ver con esto mismo que acabo de decir. La pregunta es, ¿existe en la memoria colectiva de los palestinos, ya no solamente de los palestinos cristianos, sino de todos los palestinos, existe la referencia del obispo George Hilarión Gabucci, ¿no? Porque George Hilarión Gabucci, siendo un cristiano de Alepo, ni más ni menos que de Alepo, se convirtió en una figura muy relevante, ¿no? Sí, él era un obispo que, bueno, era cristiano melquita, es decir, una escisión del cristianismo ortodoxo de Antioquia que aceptó de alguna manera parte del catolicismo, pero manteniendo su clero y manteniendo su ritual. Y, bueno, Capucci nació en Alepo, se crió en Alepo, luego estudió en un seminario en Líbano y en Damasco, y finalmente fue designado obispo para Palestina de esa iglesia cristiana melquita, ¿no? Y él se convirtió rápidamente en un gran defensor, hablamos de los años 60, primeros 70, de los palestinos, de todos los palestinos, ¿no? Y eso le costó no solamente, digamos, ser presionado por las autoridades israelíes, sino que ser expulsado de Palestina. Y, bueno, el Vaticano de alguna manera la acoge y termina pues yendo como embajador visitante a distintos países de América Latina precisamente con estas comunidades. Y el presidente sirio Hafez el-Assad, ¿no?, le extiende un pasaporte especial para volver a Siria, porque los israelíes le habían dicho al Vaticano, habían llegado a un acuerdo con el Vaticano que Capucci tenía que irse de Palestina y no volver más a la región. Hafez el-Assad le dice, usted es sirio y por tanto usted no va a venir aquí como ciudadano del Estado Vaticano, va a venir como ciudadano sirio. Volvió a Siria y luego, bueno, murió hace poco, en el 2017, ¿no? Y recuerdo cómo en el Ramadán de hace 4 años, que es cuando se hacen las series más importantes en la televisión siria, con director palestino, Basel Hatib, ¿no?, le dedicó el serial de ese año y una película a Hilarión Capucci. Entonces la pregunta es, ¿se mantiene en la memoria colectiva palestina, no sé si llamarle la epopeya o bueno, pues la historia de vida y de compromiso y de mucáwama resistencia de Hilarión George Capucci? Bueno, le acusaron de transportar armas, ¿no?
en favor de la OLP, por eso le expulsaron. Es decir, el obispo. Mira, el tema de Capuche es fascinante. Una cosa a lo mejor importante que desde un punto de vista metodológico debía haberlo dicho al comienzo, porque me puse a hablar de los ortodoxos y los armenios, pero en Palestina tenemos representación de 13 iglesias que se dividen en 3 grupos principales. Las iglesias orientales, de donde vienen los ortodoxos y los asirios y los coptos y otros, los armenios. Las iglesias occidentales, es decir, las iglesias cercanas al Vaticano, donde están los católicos, los melquitas, como se mencionó, los maronitas y otras iglesias más pequeñas, y los protestantes, donde están principalmente la iglesia anglicana y la luterana, que empezaron juntos en Palestina, pero que se terminaron dividiendo. Dicen que por razones religiosas, pero son básicamente razones políticas, ¿no? Y el caso de Capuche es importante, ¿por qué? Porque si nosotros llevamos la línea de tiempo donde comenzamos, que fue el siglo XIX, la única iglesia en Palestina que tenía un líder árabe era la iglesia melquita, por el apoyo que se le entregaba desde el patriarcado que estaba en Siria. Y esa iglesia tiene una tradición de tener un clérigo muy vinculado al movimiento nacional. Por ejemplo, el obispo de la Galilea, que se llamaba Gregorios Hadjar, fue asesinado. Bueno, esa es la versión nuestra. Los británicos dicen otra cosa, pero nuestra versión es que él fue asesinado por los británicos en 1940, luego de haber dado un discurso muy efusivo en la mezquita Al-Aqsa. Imagínense, un obispo católico melquita dando un discurso nacionalista en la mezquita Al-Aqsa. A la vuelta hay un accidente de tránsito que muchos creen que no fue tan accidente, el obispo muere y 25.000 personas lo van a su funeral en Haifa, en el año 1940. En Jerusalén hay otro obispado, no el de la Galilea, de los melquitas, donde también hubo históricamente gente, incluso palestinos, con gran inclinación nacionalista. Y llega este señor Capuche, que es interesante por más de una cosa. Punto 1, él había estudiado en Palestina, cosa muy importante. Porque fíjense cómo Israel afecta esa vida cristiana, que tú hablabas del tema de aislar. Yo no diría solo a los cristianos, a los palestinos en general, digamos del resto de la región. Los principales seminarios de la región estaban en Palestina. Y los seminarios se empiezan a mover afuera de Palestina debido a la ocupación israelí. Y uno de los principales seminarios que habían era el seminario melquita que estaba en Jerusalén, donde estudió Capuche y donde él vio, mientras estudiaba, la Nakba de 1948, y le llamó mucho la atención y quedó traumado con las imágenes de los refugiados que habían sido expulsados de sus aldeas, y particularmente con la barbaridad que los grupos sionistas, el Irgun y la Hakaná principalmente, habían atacado a la gente en la zona de Jerusalén, donde por lo demás 2/3 de los cristianos desaparecen, porque ocupan sus casas en Jerusalén occidental. Cuando Capuche asume en 1965 como obispo en Jerusalén, él mantiene sus posiciones muy nacionalistas. Él rechaza, por ejemplo, después de la ocupación del 67, reconocer las autoridades israelíes. Él no va a ninguna reunión con los israelíes, cosa que era algo extraño. Los franciscanos, hay una declaración del encargado de los franciscanos en el primer aniversario de la ocupación, diciendo: agradecemos a Israel porque ha permitido que entren los peregrinos, y como que si el problema fuese los peregrinos, digamos. El problema es que te echaron a toda tu comunidad y tu comunidad está desapareciendo. Pero a ellos les interesaba más que vayan franceses e italianos a los hostels, digamos, el que se llaman Casanova y en Jerusalén, Belén y Nazaret. Pero Capuche, claro, él se vinculó a la resistencia palestina. Es un caso de estudio bien interesante. Se vinculó en lo que se conocía como la Brigada Occidental, que era este grupo de Fatah, el principal movimiento palestino dentro de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que se encarga de las operaciones de Fatah en la tierra ocupada. Y de lo que se acusa a Capuche es que él, haciendo uso de su estatus diplomático, iba al Líbano, en teoría, a ver a su madre que vivía en el Líbano, y cuando volvía
en un coche diplomático traía armas para la resistencia. Claro, es algo que también se hizo con sacerdotes en otros lugares que fueron considerados héroes. Bosnia, Serbia, El Salvador, resistencia francesa. En el caso de Palestina eso se condenó. Y yo ahora estoy haciendo mi doctorado principalmente basado en Elías Juri, que fue un pastor de la iglesia anglicana, que fue expulsado también de Palestina, detenido y expulsado. Él no tuvo vinculación con la lucha armada, pero a él se le acusaban de cosas bastante peores, como generar una red de contactos entre los diplomáticos en Jerusalén para poder traer mensajes de la resistencia. Pero eso es otra cosa. Sí, Capucci es visto como uno de los principales referentes de la Revolución Palestina y hasta el día de hoy se le recuerda bastante. Comentarios, preguntas, a ver. Seguro que hay cosas que os han sorprendido, ¿eh? Así que tirar del hilo, ¿sí? Espera, utilizar el micrófono porque esto se está grabando y así se puede ver. Sí, lo primero, gracias, Xavier, por la conferencia, la exposición. A mí me gustaría hacerte dos preguntas. Una relacionada con la vinculación entre los movimientos evangélicos, el sionismo y qué tanto peso político están teniendo en Latinoamérica. Y también la relación entre, no sé si conoces sobre el tema, ¿no? entre estos movimientos evangélicos y las nuevas derechas radicales, ¿no? Que hacen que en política exterior ciertos estados, ¿no? tengan una posición aún más polarizada en el conflicto entre Israel y Palestina. Y la segunda es sobre la relación que ha tenido toda esta inmigración de cristianos palestinos a Siria y a Líbano y cómo lo acogen las comunidades cristianas de tradición más orientalista, ¿no? Como los maronitas, sobre todo con el cierto apoyo, ¿no? de los cristianos maronitas a los procesos de intervención israelí a partir de la guerra civil del Líbano en el 82. Bien interesantes las preguntas. Los cristianos palestinos reciben distintos tratos dependiendo de dónde se van. Por ejemplo, los que van a Jordania eventualmente construyen la infraestructura cristiana en Amman, porque los cristianos jordanos principalmente no estaban en Amman, estaban en otras ciudades y había algunas comunidades que llevaban cientos de años, algunos dicen miles de años, pero no en Amman. Por dar un ejemplo, en la parroquia católica de Amman, la única que existía el año 48, a mayo de 1948 era una parroquia para 400 personas. En el plazo de un año se convirtió en una parroquia para 10.000 personas. Y hoy en día en Amman hay 11 iglesias o 12 iglesias católicas. La misma expansión se genera con los ortodoxos. En el caso de la iglesia anglicana, la iglesia más grande de la diócesis de Jerusalén pasa de estar en Jerusalén a Amán, que se construye de hecho en 1949. Y con ello es un proceso bastante interesante, se llevan también sus instituciones, que van desde el principal equipo de fútbol que teníamos en Palestina, que era el Club Ortodoxo de Jaffa, o uno de los principales clubes, que termina convirtiéndose en el Club Ortodoxo de Amman, a las escuelas que siguieron a sus alumnos que estaban yéndose casi al final del año escolar. O sea, se empiezan a salir en marzo, abril, iban a perder los exámenes, entonces se van algunos monjes a Amman a desarrollar infraestructura y ahí se genera, por ejemplo, las escuelas El Frer, Terra Santa, Mar Yusef, San José y otros. Los que van al Líbano es un caso interesante. Al Líbano llegan aproximadamente 40.000 palestinos cristianos el año 48, de los cuales por razones demográficas se le ofrece la nacionalidad a prácticamente 30.000, algo que no se le ofreció a todos los palestinos. Es decir, los grupos cristianos que estaban en el poder en el Líbano creyeron de que a través de ofrecer la nacionalidad podían arreglar un poco el tema demográfico, que en el Líbano juega bastante, y ellos que habían perdido mucha población cristiana con la inmigración que se había dado con anterioridad. Entonces, en el Líbano se le entrega la nacionalidad el año
51, si no me equivoco, a 35.000 personas, palestinos, de los cuales hay 31.000 cristianos y 4.000 musulmanes. Algunos de esos cristianos palestinos viven prácticamente como libaneses, y a muchos en el Líbano se les olvidan cuáles son lo que ellos trajeron con ellos, porque muchas veces, y esto sucede no solamente en el Líbano, sucede en muchos lugares donde existen derechas anti-inmigración, de que se fijan en alguien que haya cometido un crimen, en alguien que haya hecho, pero no se fijan en las partes positivas, ¿no? El Líbano atrajo a la burguesía palestina de las principales ciudades de Palestina. Los dos principales bancos libaneses el día de hoy, el Intrabank y Ode, son los dos creados por palestinos. La aerolínea libanesa, quien pone a la aerolínea libanesa como la mejor aerolínea del Oriente Medio en la década del 60, es Youssef Beidas, que también es otro palestino. Si uno se pone a ver, por ejemplo, Gargur, que es un caso extraordinario, que eran los representantes de Mercedes-Benz en Oriente Medio, que se trasladan en el año 48 desde Jaffa a Beirut. Y desde ahí expanden Mercedes-Benz a todo el Líbano, a todo Siria, después a Jordania, y han vuelto a Palestina con posterioridad de los acuerdos de Oslo. Claro, cuando conviene los trataban como libaneses. Yo estuve en el Líbano el año pasado, por ejemplo, y estuve entrevistando a varios refugiados palestinos cristianos. Me llamó mucho la atención una señora de unos 70 años que me decía que ella atendía una iglesia melquita por 40 años, la misma iglesia. Y que un día la señora, digamos, enferma y no creo que tenga muchos ingresos, un día me dice que a la iglesia llevaban ayudas. Entonces ella fue, debió haber sido en el tiempo del COVID, yo creo, a pedir, digamos, ayuda para ella, y le dicen, no, tú no, porque tú eres palestina. Bueno, ella, 40 años rezando en la misma iglesia, y la trataron simplemente como palestina, no la vieron como cristiana. El Líbano es muy complicado dentro de esa perspectiva. Pero yo creo que hoy en día existe una nueva generación en el Líbano, una nueva generación en los grupos de la derecha cristiana libanesa, que están bastante más abiertos a generar un diálogo con los palestinos y palestinas. Y espero que en base a eso y ese cambio generacional se pueda lograr algo, no solamente para los palestinos cristianos en el Líbano, sino que para los palestinos en general. Y en cuanto al tema de los movimientos evangélicos, es interesante porque Israel se ha quedado sin excusas. ¿Quién puede justificar la colonización de Israel hoy en día? Salvo Aznar, digamos, pero ¿quién puede justificar la colonización de Israel? ¿Cuál es el argumento que se puede generar para justificar la colonización de Israel? No existe argumento. Entonces, Israel tiene que buscar aliados que puedan considerar que un, entre comillas, derecho divino es más importante que un derecho humano. Y en esos grupos los encuentran. Ahora, yo puedo entrar en una discusión teológica con ellos, ¿cierto? Porque si a mí me vienes a decir de que Palestina le pertenece a los judíos, y es más, esta no es una discusión que a mí me guste dar, pero es simplemente por hacer entender que incluso esos argumentos tampoco son válidos desde un punto de vista cristiano. Si a mí me dicen que yo tengo que abandonar mi tierra, yo, descendiente de la comunidad cristiana más antigua del mundo, porque en mi libro sagrado se le entrega esa tierra a los judíos, es que me están eliminando todo el Nuevo Testamento. Porque ¿cuál es la gracia del Nuevo Testamento? De que todo se amplifica, que ya no existe el pueblo elegido, somos todos. No vengo a hablar como pastor acá, pero es simplemente para entender un poco la lógica de lo que ellos están planteando. Entonces, cuando tú te pones a ver a cristianos, o entre comillas cristianos, hay algunos que yo no les veo ningún ápice de cristianismo, defendiendo la anulación del Nuevo Testamento, incluso desde un punto de vista teológico, ni siquiera moral o político, yo creo que es bastante problemático. Y yo creo que, así como en otros momentos de la historia,
El apartheid en Sudáfrica también fue justificado por ciertos grupos con la Biblia. Existen grupos que usando la religión, sea la religión que sea, si todas las religiones, o la mayoría, por lo menos todas las que yo conozco, se han utilizado en algún momento de la historia para justificar alguna barbaridad. Hay gente que le gusta la idea de colonizar, que le gusta la idea de que hayan ciudadanos de distintas clases, que le gusta la idea de la civilización. El sionismo, desde su libro fundador, el sionismo político del Estado judío, Teodoro Herzl, juega mucho con eso. Para Europa formaremos allí parte integrante de la lucha contra el Asia, seremos la vanguardia de la lucha de la civilización contra la barbarie. O sea, eso está escrito en el libro del Estado judío, que es el documento fundacional del Estado de Israel. Pero también hay buenas noticias al respecto. Hoy en día, si uno se fija en cualquier estudio de opinión, en el principal país donde estos grupos operan, que es Estados Unidos, estos nacen en Gran Bretaña, entre paréntesis, no en Estados Unidos, y se trasladan a Estados Unidos con la inmigración, pero en el país donde son más influyentes políticamente es en Estados Unidos. Todas las encuestas de opinión establecen que para los evangélicos sionistas más jóvenes, es decir, los menores de 35 años, el Estado de Israel no representa su principal causa. Algo muy distinto a lo que pueden decir los mismos sionistas, o sea, cristianos sionistas mayores de 50 años. Existe ahí una franja de esos 15 años, entre los 35 y los 50, donde yo creo que en los próximos años se pueden dar muchas sorpresas. Entonces yo creo que incluso desde esa perspectiva, el sionismo, digamos, israelí, no podrá beneficiarse tanto de esta gente. Pero por lo demás, hay quienes dicen de que Balfour, digamos, Lord Balfour, cuando hace la declaración Balfour, hay quienes señalan de que Balfour era un cristiano sionista. Hay quienes dicen que el mandato británico sobre Palestina tuvo en gran parte influencia cristiana sionista. Hoy en día los Estados Unidos, gran parte de los apoyos que tienen los republicanos son cristianos sionistas. Y aún así, se ha generado un debate entre estos mismos grupos cristianos que hace de que esto no pase desapercibido. Yo una vez tuve que debatir con uno de ellos. Y el que moderaba le preguntaba a él, bueno, ¿usted qué le diría a un cristiano palestino? Que para ellos era muy difícil aceptar que habían cristianos palestinos porque les sacas todo digamos, la historia que ellos cuentan. Al final para ellos somos igual que todo el resto, digamos, pero... Entonces él decía, no, yo creo que tendrían que alejarse de todo. Yo les tengo aprecio, que se vayan. Y cuando me preguntan a mí qué es lo que yo opino, yo dije, bueno, si esto no es solamente de que yo no voy a venir a aceptar, digamos, que una persona de Estados Unidos me venga a dar lecciones, digamos, a la comunidad cristiana más antigua del mundo de cómo vivir nuestro cristianismo, sino que según lo que nosotros leemos en la Biblia, digamos, Dios no es un agente de propiedades, de corretaje de propiedades, digamos, Dios no es el quien dice que una propiedad pertenece a una persona o a otra. Y yo creo que eso tan simplista como yo lo planteé, es algo que teólogos que saben bastante más que yo han logrado articular en los niveles más altos. Entonces yo creo que es una situación difícil, pero por lo menos se está dando una pelea al respecto. No sé si respondí. Había una dimensión, creo, en la pregunta también sobre cómo eso se conecta también con grupos de la nueva derecha y de algún radicalismo hoy, ¿no? Es muy llamativo, por ejemplo, como aquí en España el apoyo más incondicional en el arco político español es la extrema derecha, que al mismo tiempo se reivindica muy tradicional y conservadora, ¿no? Y antisemita. Sí, bueno, en general existen, sobre todo en Europa, muchos movimientos de extrema derecha que son de origen antisemita,
que intentan, digamos, lavarse de sus pecados y de su historia siendo pro-Israel. Entonces, digamos, ellos pueden promover legislación que para la vida judía, por ejemplo, en Europa no es la mejor, pero mientras apoyan a Israel, está bien. Y claro, ese probablemente no es el mensaje que reciben de los judíos en Europa, pero ciertamente es el mensaje que reciben de Netanyahu y de su gobierno. Entonces, uno ha visto, por ejemplo, cómo ministros del gobierno israelí se reúnen con ministros y con políticos de partidos, sobre todo puedo pensar de inmediato en Austria, por ejemplo, de partidos de claro origen nazi o neonazi. Pero para ellos es ahí donde deben estar. La diplomacia israelí, por lo demás, ha cambiado mucho. O sea, la diplomacia israelí tenía su principal fuente de apoyo en España en el PSOE, en su momento. Y hoy en día, si uno se fija, la principal fuente de apoyo de diplomacia israelí es Vox. Entonces, también hay algo que ha cambiado en Israel en cuanto a sus apoyos. ¿Más comentarios? ¿Más preguntas? Miguel, ¿le pasáis el micrófono? Sí, vale. No, era un breve comentario sobre lo que se había comentado de Líbano, el compañero, y la respuesta, y luego una pregunta en concreto sobre Gaza. Que lo que habéis comentado del Líbano y de la evolución de los cristianos, que yo creo que hay una anécdota muy curiosa que en el año 2013, justo en pleno contexto de la guerra civil en Siria, ¿no? donde los cristianos sufrieron mucha persecución de facciones apoyadas por Israel y por Occidente, y al mismo tiempo, cuando no habían pasado muchos años de que Hezbollah lograra expulsar a las tropas israelíes en el 2006 del sur del Líbano, una cantante cristiana libanesa que se llama Julia Boutros dio un concierto cantando una canción escrita por Hassan Nasrallah, una carta que le había enviado a sus militantes, y es una canción glorificando a la resistencia libanesa y básicamente a Hezbollah, vamos. Y entonces era un concierto de una cantante cristiana libanesa para un público mayoritariamente cristiano, y el público estaba totalmente enfervorizado con la letra de esa canción. Entonces yo creo que podría, como ejemplo, expresar bien este cambio de forma de pensar de muchos cristianos libaneses, que a lo mejor sus padres o sus abuelos en los años 80 eran falangistas de Kataeb, de las fuerzas libanesas, y se aliaron circunstancialmente con Israel por aquello de lo que dices de la inmigración palestina, que no veían con buenos ojos, pero que ahora sus hijos o sus nietos pues están en el movimiento Marada, que es aliado de Hezbollah, o en el Partido Social Nacionalista Sirio, que también está en la alianza del 8 de marzo, que es más cercana a Hezbollah, y que se estaría dando como ese cambio, ¿no? Entonces, que si Israel a lo mejor pretende encontrar de nuevo un quinta columnista, entre comillas, cristiano en el Líbano, igual no es tan sencillo. Era simplemente por aportar en ese sentido. Y luego la pregunta era sobre Gaza, que desconozco completamente, por eso comentaste al principio que temías que la comunidad cristiana en Gaza desapareciera completamente después del genocidio que está ahora perpetrando Israel, y hablaste de la destrucción de la iglesia de San Porfirio. Y quería saber cómo son las relaciones entre esa pequeña comunidad cristiana libanesa de Gaza y Hamás, porque entiendo que serán contradictorias. O sea, que por un lado ambos son palestinos y compañeros de lucha nacional contra el sionismo, pero al mismo tiempo, claro, el ideario político de Hamás choca de alguna manera, entiendo, con los intereses de las pequeñas comunidades cristianas de Gaza. Entonces, ¿cómo es esa relación, que entiendo que será contradictoria
extrapolándolo al Líbano con lo que decía antes también con ciertas comunidades cristianas y Hezbollah, ¿no? Que también tiene sus contradicciones. Y bueno, gracias y perdón si me he extendido, lo siento. No, gracias por la pregunta. Mira, yo no creo de que haya habido tanto un desplazamiento masivo de la nueva generación de cristianos libaneses hacia el campo pro Hezbollah. Pero yo sí creo de que esa gente que en ciertos casos desciende de políticos libaneses que no tuvieron problemas en aliarse con Israel, hoy en día no están dispuestos a aliarse con Israel. Entonces, esto no tiene que ver con la idea de muchos cristianos yéndose al campo de decir nosotros apoyamos a Hezbollah. Yo no creo que ese sea el caso, a pesar de que hay varios que lo hacen y hay facciones políticas que lo han hecho. Pero yo creo que es más la idea de decir, no, una solución para Palestina también significa una solución para nosotros. Y hoy en día existen, insisto, nuevas generaciones en el Líbano que están dispuestas a hablar desde esa perspectiva. Julia Butros, digamos, es conocida por sus canciones de resistencia desde hace bastante tiempo. Y su marido fue ministro de Defensa en el Líbano, en un gobierno, en un partido que por lo demás es reconocido como pro-sirio. Y ser reconocido como pro-sirio en el Líbano es ser cercano a Hezbollah. Pero yo creo que hoy en día existe una distinción en el Líbano. Es decir, Israel siempre ha intentado esta política de dividir de cualquier forma. Divide entre cristianos y musulmanes, divide entre el norte y el sur, entre refugiados y no refugiados, divide de cualquier forma. Y en el caso de su política regional, Israel ha intentado generar estas dinámicas de, bueno, los sunitas contra los chiitas y los que son cercanos a Arabia Saudita contra los cercanos a Irán. Y de hecho, Netanyahu lo hizo bastante en su último discurso en Naciones Unidas, cuando presentó este mapa, digamos, de las bendiciones contra las maldiciones, digamos, y los ponía en contexto uno frente al otro. Hablando, obviamente, quiénes son las bendiciones, digamos, se pueden imaginar. Pero esta vez yo creo que en el Líbano no les ha resultado. Es decir, yo sigo bastante lo que pasa en el Líbano y veo de que muchos cristianos allá están en contra de Hezbollah abiertamente, pero eso no significa estar a favor de Israel. Entonces yo creo que ese juego a Israel en este momento no le ha funcionado. Y en cuanto a la situación en Gaza, yo creo que hay que hacer una distinción en la situación de los cristianos en Gaza. Es decir, ¿existen persecuciones donde salgan grupos de musulmanes a matar cristianos? No, eso no existe. ¿Existe de que a los cristianos les vayan a robar sus propiedades gente del gobierno de Hamas? Tampoco existe. Pero claro está que en un gobierno de tendencia islamista, existe un proceso de islamización en la sociedad, o que intentan imponer, que es parte, digamos, de lo que han hecho la última década en Gaza, donde existen ciertos símbolos que hoy en día no existen. Te doy un ejemplo, pero puede ser banal, pero han cambiado algunas cosas. No sé, la propaganda israelí dice que no se permite celebrar Navidad en Gaza. Eso es mentira. La Navidad se celebra en Gaza, ¿no? Pero se celebra dentro de las instituciones cristianas, que por lo demás todas han sido bombardeadas por Israel. Cuando el presidente Arafat volvió del exilio el año 94 a Gaza, él intentó generar a través de Navidad, digamos, una celebración nacional y sacar la celebración solamente de las iglesias y llevarla a las calles. Eso existe en Ramallah, existe en Belén, existe en otros lados, pero no existe en Gaza hoy en día. Pero existen, sí, saludos de cortesía, que líderes de Hamas van a la iglesia o a las dos iglesias que iban quedando a dar los saludos de Navidad, etc. Todo eso existe. Mira, lo más sencillo es muy sencillo para la propaganda pro-israelí repetir constantemente que el problema de los cristianos en Palestina son los musulmanes.
Pero eso no resiste análisis cuando uno ve la realidad cotidiana y cuando uno ve qué es lo que está sucediendo. Yo siempre respondo de la misma forma. ¿Cuántas colonias musulmanas se han construido en tierras quitadas a los cristianos? Ninguna. ¿Cuántos cristianos han sido expulsados de Palestina porque los musulmanes los han echado? Ninguno. Entonces, ¿cuántas veces ha sucedido de que a un cristiano no se le deje llegar a una iglesia por culpa de un musulmán? Nunca. Pero sí por culpa de la ocupación israelí. Y en el caso de Gaza, una comunidad que fue formada en el tiempo, en la costa mediterránea, que no se permite tener puerto hoy en día, que unía Egipto con Jaffa y Jerusalén, y hoy en día está completamente encerrada, es una comunidad que está condenada a desaparecer. Y si es que hoy en día se establece de que Israel ha matado al 6% de la población de la población cristiana en Gaza desde el 7 de octubre, entonces yo no le veo muchas opciones en el futuro. Una pregunta, Javier, y es desde, digamos, una perspectiva un poquito más regional, ¿no? ¿Cómo explicas que en algunos escenarios, como puede ser en Egipto o en Siria, quizás también Pablo Sapag pueda contestar, los cristianos hayan visto en regímenes autoritarios, en cierta forma, su posibilidad de sobrevivencia, ¿no? Veíamos en clase, ¿no?, una fotografía del Sisi con el Papa de los coptos, ¿no? No, el Papa, ¿cómo se llama? Tawadros. O el papel efectivo, ¿no?, de garantía de la sobrevivencia de las comunidades cristianas en Siria, ¿no?, con Bashar al-Assad, ¿no? A ver, los cristianos han sido parte de las sociedades donde viven y han actuado como ciudadanos de los lugares donde viven, no como cristianos. Yo creo que hay que partir por eso. ¿Por qué? Porque, claro, en el caso de Siria, por ejemplo, uno de los líderes históricos de la oposición siria, que falleció hace 1 o 2 años en París, Michel Kilo, uno de los líderes históricos de la oposición siria al gobierno del Baath era cristiano. Pero claro, digamos, hay cristianos que ven, por ejemplo, que cuando parte el proceso de lo que se conoce como la primavera árabe, dentro de Siria empiezan a operar grupos cercanos a Al-Qaeda que definen que quieren eliminar a todos los, entre comillas, infieles, y hay mucha gente que simplemente busca protección. Incluso gente que no había tenido vinculación política con anterioridad. Existen en Siria, por ejemplo, milicias hoy en día, grupos para proteger ciertas aldeas, por ejemplo, armenios. Y esos armenios, claro, pueden tener coordinación con un lado u otro, pero es un tema comunal, básicamente. Ellos se forman para poder defenderse, digamos, y son sobre todo comunidades que se encuentran en la frontera con Irak, donde el gobierno sirio hoy en día no tiene realmente la presencia más fuerte, como sí lo podría tener cerca del Líbano o de Palestina. En el caso de Egipto, hubo muchos cristianos y también judíos egipcios muy vinculados en el Partido Comunista Egipcio, por ejemplo, y que fueron de los que fueron más afectados cuando, luego de la revolución de los generales libres, y luego de que el general Abdel Nasser tomase el poder y, digamos, no le gustaba mucho la idea de un partido comunista, fueron de los más afectados también. En Egipto, por ejemplo, se generó una disputa muy grande porque en algún momento, bajo el gobierno del presidente Sadat, él intentó buscar apoyos en los islamistas frente a una oposición de izquierdas que iba creciendo bastante. Y parte de ese apoyo frente a los islamistas incluyó elementos que fueron completamente en contra del estatus de los cristianos, como por ejemplo, incluir en la cédula de identidad la religión de la persona. Eso fue hecho por un presidente que ha sido alzado por los Estados Unidos como una persona que llevó, digamos, libertad a Oriente Medio, entre otras cosas. Y en el caso, por ejemplo, de la experiencia de los cristianos egipcios bajo Mohamed Morsi, el presidente democráticamente electo de la hermandad musulmana en Egipto, fue una experiencia catastrófica la que vivieron los cristianos. Entonces, cuando ellos ven que hay un cambio de gobierno, bueno, hay muchos, no todos, hay quienes estaban en contra de lo que sucedió en Egipto, pero hay muchos que dicen, bueno, digamos, por lo menos esta pesadilla, como algunos amigos míos egipcios cristianos me habían dicho,
Y ha pasado. Entonces yo creo que tiene que ver, se generan alianzas como en cualquier lugar, principalmente en este caso por un tema de protección. Hay que decir que en Palestina hay cristianos que apoyan a Hamás. Y yo cuando he conversado con alguno de ellos, y bueno, yo personalmente no apoyo a Hamás. Entonces, y les discuto el tema del programa político de Hamás. Entonces ellos dividen, me dicen, mira, nosotros no estamos en un momento de hablar de cómo va a estar el Estado palestino, de cuáles van a ser sus funciones. Hay que resistir la ocupación. Entonces, claro, cada contexto tiene elementos distintos. A pesar de que, por ejemplo, Hamás no permitiría que haya un miembro cristiano en Hamás, pero sí lo que ha hecho es que en los lugares que ha gobernado ha incluido cristianos, digamos, miembros del Parlamento o funcionarios en sus oficinas. ¿Algún comentario más? ¿Preguntas? No, respecto a eso, Pablo, coge el micrófono. Bueno, Pablo Sapag es profesor de la Facultad de Periodismo y especialista en la región también. De hecho, su libro sobre Siria es una de las recomendaciones que tenéis en la bibliografía. Muchas gracias, Isaías. Bueno, no, respecto a eso, en realidad la pregunta habría que formularla al revés, ¿no? Y habría que formulársela al Islam político. En Siria el asunto está solventado con el Programa Nacional Sirio, que por cierto incluía a Palestina 1919-1920. Programa Nacional Sirio que se presentó a la Sociedad de Naciones. Y se decía, queremos vivir en un Estado único, en un solo Estado, que tenga los límites de la Siria histórica, la Siria natural, a la cual pertenece Palestina. Queremos vivir sin distinciones de etnia, religión o raza, y no queremos tener ningún tipo de influencia o de dependencia de potencias externas, que luego fue todo lo contrario con los acuerdos Sykes-Picot, la declaración Balfour, la atomización de la región, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando Siria obtiene su independencia en 1946, el Estado recoge lo que es ese ideal del Programa Nacional Sirio y por tanto el Estado en Siria se declara aconfesional, que no laico. En los países occidentales hay una obsesión con esto y confunden los términos como todo. No, el Estado en Siria no es laico, es aconfesional, pero en la práctica es un Estado multiconfesional. Por ejemplo, esto que planteaba Xavier, que decía que el presidente Arafat quería hacer, y él estaba muy vinculado a Gaza también, de que la Navidad fuera una fiesta colectiva para todos, en Siria es una fiesta en el calendario nacional sirio, como es una fiesta la Semana Santa, como es una fiesta el cumpleaños del profeta Mohammed, o como es una fiesta el final del Ramadán, o el Eid al-Adha, ¿no? Más todas las fiestas civiles, por ejemplo, ayer, 6 de octubre, día de la Guerra de Liberación de Tisrín, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde el punto de vista de la articulación del sistema político, del régimen político en Siria, eso está solucionado desde 1920 en adelante, y eso tiene mucho que ver con el pensamiento el pensamiento político desarrollado por cristianos. Aquí hemos mencionado antes a Michel Aflaq, hemos mencionado a Antun Sade, hemos mencionado a Konstantin Zureik y a otros muchos, ¿no? Por lo tanto, el problema no es ese. El problema o la pregunta hay que hacérsela al Islam político. ¿El Islam político a qué aspira? Bueno, si sigue aspirando, como lo plantearon los grupos en Siria al principio, muy al principio, porque inmediatamente la revuelta fue cooptada no solamente por los yihadistas, sino que fue cooptada por los occidentales, por Israel, etcétera, ¿no? Y lo que planteaban era una confesionalización del Estado. Es decir, los mismos grupos que se sublevan contra el Estado, si lo que están diciendo es que lo que quieren es un cambio de régimen, que es distinto al cambio del gobierno, lo que ustedes quieren entonces es confesionalizar el Estado. Claro, eso es un anatema no solamente para los cristianos en Siria, es un anatema para los rusos, es un anatema para los alawíes y es un anatema también para la inmensa mayoría de los musulmanes suníes de Siria que no quieren un Estado confesional porque saben las consecuencias que eso tendría desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. La sociedad siria, como la sociedad palestina, la sociedad libanesa, son sociedades que han desarrollado formas y costumbres
multiconfesionales en su día a día, que no tiene nada que ver con las creencias religiosas, sino en sus prácticas, ¿no? Se celebra la Navidad, se celebra el final del Ramadán, etc. Por eso ponía el ejemplo de Capucci y las series de Ramadán. Creo entonces que las preguntas hay que hacérselas más bien al Islam político. El Islam político no ha conseguido resolver esa cuestión, ¿no? Hablan de un Estado civil, que no dicen bien lo que es, un Estado civil con qué, cómo. Es decir, ¿qué pretendemos? Confesionalizar. Entonces, si confesionalizamos, llegamos a lo mismo que es el Estado de Israel, ¿no? Donde resulta que la ciudadanía depende de la confesión y depende de una serie de cosas, o el sistema político que existe en Líbano. Cuando se planteaba el tema de los carnets de identidad, en Siria, por ejemplo, jamás ha habido un censo confesional, las cifras son todas estimativas, no se sabe. Nunca ha habido en el carnet de identidad la confesión, cosa que sí existe en el Líbano, porque en el Líbano todo el sistema político, el régimen político está confesionalizado. Eso es lo que explica la resistencia, y lo mismo ocurre en Egipto, cuando el poder o la aspiración a tener el control del poder se hace por parte de estos grupos. En Siria, desde luego, la hermandad musulmana y sus brazos armados, múltiples brazos armados, no se subleva solamente en 2011. Ya van 3, el 64, del 73 al 82 y del 2011 al 2018, cuando son derrotados internamente. Entonces, es una reacción lógica porque atenta contra el propio desarrollo político que se ha dado en la región y la propia participación de los cristianos en la configuración de ese espacio político. Creo entonces, insisto, la pregunta hay que hacérsela a otros, en este caso al Islam político y a los occidentales. El otro día había un artículo en El País que decía, no sé, ¿dónde están los árabes? ¿Cómo que dónde están los árabes? Es que aquí la pregunta no, si Arabia Saudí no hay que preguntarle nada, Marruecos no hay que preguntarle nada. El problema es nuestro, es de Bilad al-Sham. Los que tenemos ocupación somos los sirios, los libaneses y los palestinos. Somos los que tenemos la ocupación. Los pactos de Abraham, estas cosas, ¿para qué sirven? ¿Para luego vender o malbaratar el Sáhara, por ejemplo? ¿Para eso sirven? Es decir, la pregunta hay que trasladarse. No, ¿dónde están los árabes? No, ¿dónde están los occidentales que están viendo un genocidio en directo, en vivo y en directo, y no dicen absolutamente nada? Les da exactamente igual. Hoy estamos a 7 de octubre y todos los medios españoles resulta que individualizan a los israelíes, sionistas y ocupantes que murieron el 7 de octubre. Muchos de ellos en territorios ocupados todavía, en territorios ocupados. Cuando se retiró Israel en 2005 movió la verja de Gaza, no nos olvidemos. Y sin embargo, los palestinos o los libaneses son un número. Son un número, sin más. No se les pone rostro, no se les pone nombre, no se les pone nada. Entonces, creo que en esta cuestión respecto a los cristianos también alcanza a lo demás. La pregunta hay que trasladarla. ¿Dónde están los occidentales? ¿Qué piensan los occidentales de lo que está pasando ahí? ¿Se van a hacer cargo alguna vez de lo que han hecho, de las responsabilidades que tienen? No. Entonces, respecto a los cristianos, no hay ninguna duda, ¿no? Hay una riquísima tradición de pensamiento político cristiano. Aquí se ha mencionado, por ejemplo, el tema de la prensa. Bueno, el periódico más importante de Egipto, Al-Ahram, bueno, son cristianos libaneses, cristianos sirios, etcétera. Toda la tradición de pensamiento político del Mahjar. Yo aquí ya he citado 3 veces a Antun Sade. Bueno, Antun Sade desarrolló su carrera política en Brasil y sobre todo en Argentina, donde está la rama más fuerte, la sección más fuerte del Partido Social Nacional Sirio, ¿no? Entonces, por parte de los cristianos no hay ninguna duda respecto a cómo relacionarse políticamente con el Estado, con otros grupos políticos, por eso no sorprende lo de Julia Butros, etcétera, sino que lo que sorprende es la insistencia, ya que está Xavier aquí, majadera, como se dice en América Latina, en trasladar la pregunta, digamos, al otro lado y que no se hagan las preguntas a quienes hay que hacerse, en este caso, al Islam político y sus distintas formas y a los occidentales que, en el caso de Siria en particular, apoyaron claramente lo que ocurrió. Llama mucho la atención, Hamás, por ejemplo, Hamás, cuyo líder había recibido refugio en Siria después de que se le intentara matar en Jordania, Khaled Meshal, bueno, el 2011 rompe con el gobierno sirio, se va a Qatar y apoya
esa revuelta que pretendía cambiar el Estado aconfesional sirio, ¿no? Entonces, creo que las preguntas hay que dirigirlas realmente a quienes pueden tener las respuestas. El pensamiento cristiano sirio, árabe, lo tiene muy claro, porque además tiene mucha doctrina, ¿no? Hay muchos textos que explican cuál es la relación con el Islam, cuál es la relación con el Estado, cuál es la relación que un cristiano debe tener con el mundo de la política, etcétera. No es nada nuevo. ¿Algún comentario más o preguntas? Lo dejamos entonces. Pues gracias por las preguntas, por las participaciones de todos, a Javier especialmente. Espero que haya sido también un poco ilustrativo, ¿no? para vosotros que os asomáis a estos temas. Seguro que algunas cosas que iréis leyendo a lo largo de la asignatura las entenderéis mejor después de esta pequeña inmersión. Y recordad que mañana a la misma hora aquí tenemos la clase sobre Argelia. Muchas gracias, Javier.